Tu mano en la mía, de Maggie O'Farrell. Hacía un rato que sabía que había una persona a mi izquierda. Era un hombre de mediana edad más o menos, con uniforme de hospital y mascarilla. Estaba apoyado en la pared del quirófano y quedaba justo en el margen de mi campo de visión. No intervenía en la operación, solo miraba, con las manos a la espalda, como si estuviera en un partido de tenis. Por un instante me pregunté qué haría él allí, merodeando mientras se practicaba una cesárea de urgencia, aparentemente sin hacer nada. Pero entonces sucedieron cosas, me distraje y dejé de hacerme preguntas. No sé quién era ese hombre y nunca lo sabré. Llevaba un uniforme beige, todos los demás lo llevaban azul. ¿Sería un celador del hospital? ¿Un estudiante de cirugía? ¿Un portero? ¿Un enfermero? No tengo la menor idea. Lo que sí sabía en ese momento, cuando lo vi en el quirófano, eran tres cosas: que el recién nacido estaba afuera, en algún rincón, llorando, atendido por alguien, que me moría por verlo y que yo no estaba bien. Tenía el corazón desbocado, como si quisiera adelantarse a lo que fuera que se nos iba a caer encima. Una enfermera agarraba a Will por el brazo y se lo llevaba afuera hablándole en voz baja. El suelo estaba lleno de sangre y la gente corría. La experiencia me ha enseñado que no es una buena señal que los médicos corran. En conjunto, son una estirpe imperturbable y racional que siempre mantiene una actitud estudiadamente neutral. Cuando esta fachada desaparece, si corren o levantan la voz, entonces sí que hay motivo de preocupación. Los médicos que estaban detrás de la cortina que habían montado a toda prisa dejaban huellas rojas en el suelo a medida que trabajaban. Una de ellas, una joven de Irlanda del Norte, decía muy asustada: no puedo, no sé hacerlo. Vi un brazo rojo hasta el codo que enjugaba una frente sudorosa. El otro médico, un hombre taciturno de unos 30 y pico de años, le dijo algo cortante y después no abrió más la boca. Los anestesistas, que hasta hacía un momento estaban sentados a mi lado charlando y bromeando, se levantaron a mirar lo que sucedía al otro lado de la cortina, con una expresión fija, pétrea, cuidadosa. Uno de ellos se colocó bien las gafas e hizo algo en la bolsa de líquido transparente que colgaba del gotero. No sé qué era, pero me llegó a las venas casi al instante y tuve la sensación de que me movía de un lado a otro como un tren cuando lo cambian de vía, y algo semejante a la niebla me inundó el cerebro. Mis ojos dieron la vuelta en sus cuencas y vi los azulejos del techo que se movían como una cinta transportadora. Vi la parte inferior de la barbilla del anestesista y los pelos rojos, duros, que asomaban por la piel. Vi una luz defectuosa que parpadeaba. Obligué a los ojos a mantenerse abiertos. Me clavé las uñas en las palmas. Tenía que quedarme aquí, ahora. No debía rendirme a lo que fuera que tiraba hacia abajo. Había un recién nacido y tenía que quedarme. Cuando el embarazo estaba muy avanzado, conocí a un obstetra en una fiesta. Lo que pasa con los partos, me dijo en tono confidencial, arrastrando las palabras, señalando mi vientre con su copa de vino, es que o todo sale bien o todo se fastidia. No hay término medio. No fue el comentario más alentador, pero sí tal vez el más sincero. Cuando me quedé embarazada, vivía despreocupadamente al margen de lo politizado que estaba el mundo de las cesáreas programadas en el Reino Unido. No conocía ni la existencia del National Institute for Clinical Excellence, NICE para los amigos, ni el estricto reglamento quirúrgico que limitaba el número de cesáreas mensuales por hospital. Fui a la visita que tenía concertada en un gran hospital de Londres con un residente muy cordial, la que meses después diría: no puedo, no sé hacerlo, mientras me desangraba en la mesa de operaciones. Le conté que de pequeña un virus me había confinado un año en una silla de ruedas y me había dejado algunas secuelas, una afección leve en músculos, nervios y cerebros. Los neurólogos y pediatras que me habían tratado dijeron que era aconsejable que tuviera hijos porque tendría que someterme a una cesárea. Las secuelas en las uniones neuromusculares de la columna vertebral y la pelvis significaban que se iniciaría el parto pero no llegaría a término, porque las contracciones no serían suficientemente fuertes. Quería preguntarle a la residente qué opinaba ella, porque yo prefería un parto natural y al fin y al cabo
Este diagnóstico era de hacía 20 años. Había ensayado el discurso, lo había reducido a la mínima expresión porque sabía que ella tendría mucho trabajo, que habría largas colas en la planta de maternidad, que tenía que proporcionarle la información fundamental sobre la encefalitis que sufrí de niña y nada más. Lo único que quería era que me diera su opinión sobre las probabilidades de tener un parto natural, pero no había llegado ni a la mitad del discurso cuando nerviosa me interrumpió. Tengo que consultárselo al especialista, dijo y se fue. Esperé, miré a todas partes, leí la lista de alimentos prohibidos durante el embarazo. Intenté descifrar lo que ponía en mi historial con la carpeta al revés. La puerta se abrió de par en par. Entró un hombre alto con profundas marcas de peine en su negra cabellera y la residente apareció detrás de él. Nos presentó y él me tendió la mano, pero en vez de darme un apretón, tiró de ella y me obligó a levantarme. De pie fue lo primero que me dijo. Veamos cómo anda. Ahora pienso que ojalá me hubiera ido en ese mismo instante, pero estaba tan perpleja que obedecí. A usted no le pasa nada, sentenció, después de verme dar 2 pasos. Tendrá un parto normal. Empecé a pedir aclaraciones, pero el especialista, lo llamaremos señor C, me cortó. La cesárea era un mito, dijo, una moda. Yo había leído demasiada prensa rosa. Le aseguré que no, pero volvió a cerrarme la boca. ¿No me daba cuenta de que la cesárea era cirugía mayor? ¿Por qué me había dejado convencer por los cotilleos de las famosas? ¿Dudaba de sus conocimientos profesionales? ¿Qué me pasaba? ¿Tanto miedo me daba un poquito de dolor? Enfadada, intenté decirle que en realidad estaba bastante acostumbrada al dolor, pero me lanzó una mirada de desprecio absoluto. Esa enfermedad que dice usted haber padecido era encefalitis, ¿no? ¿Tiene alguna prueba? Dijo con una leve sonrisa de triunfo en los labios. ¿Prueba? ¿Cree que miento? El señor C se encogió de hombros, pero siguió mirándome de una forma que parecía estudiada, habitual. ¿Este era el método infalible que utilizaba para humillar a las embarazadas y someterlas a su voluntad? Eso parecía. Supongo que podría traerle los informes del hospital. ¿Le parece prueba suficiente? Son de los años 80 y mi historia clínica está en un hospital del sur de Gales, pero seguro que puedo conseguírsela. El especialista entrecerró los ojos y dio unos golpecitos con el bolígrafo en la mesa. Ya estaba harto de mí. Se puso de pie, me despidió con un gesto de la mano y soltó el tiro de gracia. Si hubiera venido a verme en silla de ruedas, tal vez le hubiera prescrito una cesárea. Fue increíble que dijera eso. Máxime a una persona que había estado en silla de ruedas. Lo que me horrorizó no fue que el señor C se negara a hablar de mi caso por no mencionar la programación de la cesárea, sino la insinuación de que yo fingía una enfermedad por cobardía y pretendía engañarlo para tener un parto fácil. Eso y su desquiciante actitud arrogante e intimidatoria. ¿No me daba cuenta de que la cesárea era cirugía mayor? No creía que era un paseo por el parque, pensé. En cuanto salí de allí empecé a temblar igual que cuando el virus me tuvo inmovilizada. Ese fenómeno se llama ataxia. Los brazos y las piernas se mueven solos, tiemblan, no se coordinan. Me apoyé en la pared con los fumadores junto a las ambulancias ociosas, la gente que esperaba un taxi, e intenté comprender, asimilar lo que acababa de suceder. No me habían hecho el menor caso, no me habían atendido, no me habían creído. No estaba preparada para ese trato. Me encontraba indefensa, bloqueada. Quería irme corriendo de allí y no volver nunca más, pero entonces, ¿cómo iba a nacer mi hijo? Necesitaba ese sitio. ¿Qué haría yo? ¿Qué pasaría si mi cuerpo no podía dar a luz? ¿En qué estaba pensando cuando quedé embarazada? Nadie se acercaba a mí, me esquivaban. No es tan raro ver a una persona aturdida en silencio apoyándose en la pared de un hospital. Un rato después, un hombre con muleta y gotero y los brazos rebosantes de tatuajes marineros se acercó cojeando y me ofreció un cigarrillo. Le di las gracias y le dije que no, señalando la curva de mi abdomen. Hijos, dijo con un acento de Cork muy marcado, pronto cavan tu tumba. Cuando llegué a casa, Will se asustó al verme tan descompuesta, pero después prestó atención a mi relato de la visita médica, lleno de incoherencias y divagaciones. Recorrió el salón de arriba abajo varias veces.
Después llamó al hospital. Habló con la residente norirlandesa que le dijo que sí, que podía cambiar de hospital si quería, pero que los otros hospitales estaban un poco lejos de nuestro domicilio y que tal vez lo mejor fuera que me quedara en el mismo hospital, que podía cambiar de médico y que así no tendría que ver al señor C ni hablar con él nunca más, si eso era lo que quería. Sí, eso era exactamente lo que yo quería, no volver a verlo en la vida. Y no cambié de hospital, cambié de médico. Taché del historial con tinta indeleble todas las veces que aparecía el nombre del señor C y lo sustituí por el de la nueva especialista. Lo eliminé de todas mis notas, planificaciones y carpetas. Ya no tendría nada que ver conmigo ni con mi hijo. Y efectivamente, las predicciones de los neurólogos de la década del 80 resultaron ciertas. El parto no se acababa nunca, pero tampoco avanzaba. Tenía contracciones, pero después se debilitaban y desaparecían. Me parecían el sumum del dolor, desde el garro. Era como si mi cuerpo quisiera volverse del revés, pero las enfermeras miraban con el ceño fruncido el monitor que tenía conectado a mi vientre. No eran suficientemente fuertes, decían, se perdían. Yo eso lo explicaba una y otra vez, Will también. La cuestión es que de pequeña tuve encefalitis aguda, ataxia cerebral grave, secuelas neurológicas. Está todo ahí. Tengo las uniones neuromusculares, las tengo defectuosas. Espere, ¿qué hace? No se vaya. En la mañana de mi tercer día de parto, ¿quién tuvo que presentarse en mi habitación? El señor C en persona. Lo miré desde la cama, él me miró torciendo la boca. ¿Se acordaba de mí, de la vez que nos habíamos visto hacía ya tantos meses? ¿Se había dado cuenta de que su nombre estaba tachado en mi historial? Me entraron ganas de gritar, no, usted no, cualquiera menos usted. Pero de alguna manera sabía que la vida de mi hijo estaba en sus manos y la mía también. Era el único especialista que estaba de guardia aquella mañana, no había otro. Así que me comporté, me controlé, no grité, no le dije que se fuera. Incluso es posible que sonriera cuando le supliqué que me hiciera la cesárea allí tumbada en la cama, pronunciando las palabras entre contracción y contracción. Miró los gráficos de la frecuencia cardíaca de mi hijo, leyó mi historial, echó un vistazo a la planificación del parto y al final me concedió la intervención, como un terrateniente concede un favor a un siervo. Pero el señor C seguía considerándome una histérica, una fantasiosa, una cobarde, una lectora de revistas del corazón. Dijo que haría constar en el historial que la cesárea era por deseo materno, es decir, innecesaria desde el punto de vista médico. A pesar de los 3 días de parto, de la medicación para inducirlo, del nulo avance del diagnóstico de los neurólogos. Al día siguiente, después de la desastrosa intervención, el cirujano vino a ver qué tal estaba y explicarme las complicaciones que se habían producido. Mientras intentaba dar el pecho a mi hijo sentada en la cama, me dijo que las complicaciones habían surgido porque el niño se había colocado de cara, una posición que obligaba a la intervención. Me habían alargado tanto el parto que a pesar de que no progresaba, el niño se había colocado mal, con la columna vertebral alineada con la mía. ¿Qué pasaba antes?, dije yo, y ni la madre ni el niño lo superaban. La causa más frecuente de mortalidad materna en todo el mundo es la hemorragia postparto. Hemos quedado en que Will no se apartaría de su lado pasara lo que pasase. La noche anterior, tarde, cuando pensaba con preocupación en el parto, en los hospitales, le pedí que no lo perdiera de vista en ningún momento. Mi abuela me contaba que después de dar a luz en el hospital le llevaron una niña para que le diera el pecho, pero ella sabía que no era la suya. Claro que es la suya, le decía la enfermera. Pero mi abuela no se convenció. Se levantó la cama, fue a la sala de cunas, miró los cubículos uno a uno hasta que encontró a su hija, mi futura tía. Pase lo que pase, quédate con el niño todo el tiempo, Will. Está cumpliendo lo prometido. Lo malo es que ya no puedo verlos. Parece que se los han llevado a otra parte, detrás de la cortina o a otra habitación. Me ponen más de lo que hay en el gotero, que no sé lo que es, y la cabeza me cuelga por el borde de la mesa. Levanto la mano. Ahora no sé muy bien por qué. ¿Para qué paren un momento? ¿Para qué decir ya basta?
Sea lo que fuere, acto seguido, aparece de pronto el hombre de beige. Avanza hacia mí, se ha separado de la pared y me agarra la mano que he levantado. La envuelve en las suyas. Lo miro sin decir nada. Hasta ese momento no sabía lo sola que se encuentra una cuando está en peligro, en medio de una habitación llena de gente que se esfuerza al máximo por salvarle la vida. No tengo tendencia a sentirme sola, pero hasta ese momento tenía una sensación abrumadora de soledad, de aislamiento, de desconcierto. Estaba muriéndome sola rodeada de gente. El hombre lleva unas gafas de esas que reaccionan a la luz, así que no le veo los ojos porque los cristales se han oscurecido. Tiene el pelo abundante y tieso, lo lleva muy corto. Le veo el vello del pecho que le asoma por el cuello del pijama de médico. Me mueve la mano, me la pone alrededor de su muñeca y coloca la otra encima. Me sujeta con infinita ternura, pero con firmeza y seguridad. No me va a soltar de ninguna manera. Eso es lo que me dice sin pronunciar ni una palabra. Va a quedarse ahí, y yo también. Me hace un gesto de asentimiento y por encima de los bordes de la mascarilla se dibuja lenta y gravemente una sonrisa. A veces me pregunto si lo imaginé, pero no, era real, estaba allí. No dijimos una palabra, ni siquiera sé si hablaba inglés. Estuvo conmigo mientras me cosían y me grapaban. Cargó con el peso de mi cabeza y mis hombros cuando me pasaron de la mesa de operaciones a una camilla. Estaba junto a mí cuando me sacaron del quirófano. Después lo perdí de vista. Después me trajeron el niño. El hombre me vio cuando me reuní con mi hijo. Eso espero. Cuando me cogió la mano me enseñó una cosa sobre el valor del contacto, el poder de la comunicación de la mano humana. Allí tumbada, no sabía que durante años pensaría en él muchas veces. Cuando mi hijo estaba en una cama de hospital a los 4 años con una fiebre de meningitis, me abrí paso entre los médicos que lo atendían y le sostuve la mano, floja y ardiente entre las mías. Cuando mi hija menor desapareció entre las olas del Mediterráneo y tuve que tirarme al mar, sacarla y ponerla abajo para que expulsara el agua de los pulmones, lo único que fuimos capaces de hacer después de quedarnos en la toalla envueltas las dos fue tener sus deditos entre los míos. Cuando mi otra hija tenía un eczema tan cruel de piel que la hacía gritar y retorcerse, le presionaba las manos con las mías para que dejara de rascarse y pudiera dormirse otra vez. Las personas que nos enseñan algo nos dejan un recuerdo particularmente vivo en la memoria. Cuando conocí a este hombre, hacía unos 10 minutos que yo era madre, y él, con un gesto pequeño, me enseñó una de las cosas más importantes de este mundo: la ternura, la intuición, el contacto, y que a veces hasta las palabras sobran.